Hola a todos, espero estén todos muy bien y aunque hablar de ARM o procesadores de Intel o AMD puede que no creas que sea tan necesario, créeme que es un dato que vas a necesitar en el futuro porque no tengo ninguna duda a día de hoy que la arquitectura ARM es el futuro y a medida que te explique paso a paso las ventajas o inconvenientes, te vas a dar cuenta que todo va camino a eso. Voy a intentar ser práctico para explicar porque es mucha información y no quiero que se haga largo, pero primero explicar qué es ARM. Esto casi que se explica en el mismo título de sus siglas. Existen dos arquitecturas, una es CISC, sus siglas significan en español computador de conjunto de instrucciones complejo, es lo que conocemos de los procesadores de Intel y AMD. Y tal como indica su nombre, son instrucciones complejas, ¿no? Más adelante lo detallo mejor. En cuanto a la arquitectura RISC, que significa computador de conjunto de instrucciones reducidos, estos son los procesadores que usan nuestros celulares, pero también actualmente Apple hace uso con sus procesadores M1. Antes de explicarte las ventajas y desventajas de cada uno, me gustaría que entiendas la importancia de esta arquitectura. Puedo decirte que Intel ha intentado comprar C5 por 2.000 millones de dólares. C5 es la marca que desarrolla procesadores RISC-V, que sería parecido al RISC pero sin licencia, una suerte de open source de los procesadores. Apple también se fijó en estos procesadores porque les sería mucho más económico de fabricar, aunque esto fue después de los M1 y al parecer quedó en veremos. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Para entenderlas necesitas saber cómo funciona a grosso modo cada una de las arquitecturas. La arquitectura CISC es la que usamos habitualmente en consolas, computadoras, notebook. Es una arquitectura compleja que puede y se podría decir que está pensada para que el procesador haga el mayor esfuerzo, facilitando un poco al desarrollador o desarrollo de aplicaciones. Esto es porque de manera resumida podemos hacer una suma de 4 más 6 en una línea de código y que el procesador nos devuelva el resultado, aunque tenemos que tener en cuenta que el proceso puede tardar más de un ciclo de procesador para completar esa petición. Esto en RISC es más complejo para el programador o desarrollador porque tiene que escribir más líneas de código. Creo que en concreto son 4 para que el procesador haga esa cuenta, pero lo hace en un solo ciclo de ejecución, o sea, tiene que procesar cada línea por separado, pero a pesar de eso es más rápido. Y esto creo que se debe a que por cada ciclo de trabajo de un procesador CISC vamos perdiendo tiempo en latencia que en un RISC no pasaría. Porque si bien tiene que ejecutar 4 líneas de código, lo hace mucho más rápido porque en su interior tiene una forma de procesar más simple pero efectiva. Digamos que no es el más inteligente, pero podemos tener procesadores que son muy buenos y efectivos para esta tarea en concreto o para la tarea que queramos en concreto. Esto va a depender de cómo está desarrollado la arquitectura. Un ejemplo práctico sería, supongamos, un médico que está especializado en una materia en particular y por otro lado tenemos a la persona más inteligente del mundo y un paciente que necesite una solución. Bueno, digamos que el médico especialista es un procesador RISC. No es el más inteligente, pero es un especialista en esa área y sabe lo que tiene que hacer. Lo va a hacer rápidamente. En cambio, la persona más inteligente del mundo también llegaría a la misma conclusión seguramente, pero le llevaría mucho más tiempo. Esto sería un procesador CISC. Es un ejemplo tonto, pero creo que sirve para que se entienda mejor de manera más abstracta. Esto no es la única mejora o beneficio que nos daría, sino que también tiene un mejor rendimiento si lo comparamos con el consumo eléctrico. Esto para muchos es porque utiliza diferentes tipos de procesadores, por ejemplo, 4 de eficiencia y 4 de potencia. Cuando usamos una computadora celular sin necesitar mucha potencia, como navegar, ver videos, leer un libro, usa los procesadores de eficiencia. Incluso puede usar 2 de los 4 y reduce mucho más el consumo. Pero cuando jugamos, grabamos en 4K o en 1080 incluso, usa los procesadores de potencia. Esto es un truco interesante para optimizar los recursos energéticos, pero Intel lo intentó con Elder Lake y no tuvo tanto éxito. Es decir, tuvo éxito, pero no pudo igualar en consumo a los procesadores de Apple. ¿Por qué pasa eso? Creo que es un conjunto de cosas y no solo una, como el hecho de que para ejecutar los códigos sea más rápido, termines antes una tarea. Eso hace que los picos de alta energía sean más pequeños que los de un CISC.
Algunos dicen que es porque tienen menos transistores. Yo creo que es, como dije antes, un conjunto de cosas que hacen que tengan mejor eficiencia energética. Esto mismo hace que se caliente mucho menos, y una de las desventajas, aparte de que es más complejo y caro desarrollar juegos y aplicaciones, es que consume más memoria RAM. Esto se debe a que necesita más cantidad de líneas de código, y esas líneas se guardan en la RAM para luego ser ejecutadas en el procesador. Por este motivo es que usa más memoria RAM. Si nos ponemos a pensar 2 segundos, nos damos cuenta que CISC está hecho para fomentar el desarrollo de aplicaciones, y RISC está pensado para mejorar la autonomía o el consumo energético. Y pongámonos o vayámonos, no sé, 40 años atrás, donde hacer una aplicación era muy complejo, la opción más lógica eran los procesadores CISC. Hoy día, con la ayuda de los celulares, que necesitan de manera primordial hacer un buen uso de la batería, se avanzó mucho en esta arquitectura, tanto que ya es completamente funcional una computadora con este procesador, como ha demostrado Apple. Pero no es compatible con las aplicaciones que sí son compatibles con CISC. Es decir, supongamos que un procesador es un traductor de un solo idioma, le hablamos en ese idioma y lo traduce y entiende perfectamente, pero si le cambio el idioma en que le hablo, evidentemente va a dejar de entenderme y va a dejar de traducir. Esto es algo similar, y por eso es que no son compatibles entre sí. Bajo un sistema operativo se puede emular el comportamiento de un procesador u otro, pero esto sería el equivalente a emular una PlayStation en una computadora. Todos sabemos que necesitas mucho más hardware que el que tiene una PlayStation para ejecutar lo mismo en una computadora. Y esto pasaría de la misma manera con RISC y CISC, desperdiciando el rendimiento y eficiencia energética. Ahora, entendiendo más o menos cómo funcionan las cualidades más importantes, podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué tan importante es para las empresas? Y ya mencioné a dos empresas grandes como Apple e Intel que están muy interesadas, pero la compra más complicada del mundo que disputa Nvidia intentando comprar ARM es tan compleja, con un potencial tan grande, que la disputa terminó siendo a nivel gubernamental, pero sin tocar detalles escabrosos de este episodio, que es complicado de analizar. Pasemos ahora a Microsoft. Y si ya sé que no fabrica procesadores, pero hace sistemas operativos para procesadores, o sea que de manera indirecta tiene que crear estrategias de cara al futuro. Y qué interesante es el hecho de que Windows 11 va a contar con la posibilidad de ejecutar aplicaciones Android de manera nativa. Pero esto podría ser una estrategia con varios fines. Ahora, ¿qué me decís o qué pensás si te digo que Windows tiene un acuerdo de exclusividad con Qualcomm, que son procesadores RISC de los más populares en celulares? Y es por esto que Windows no está soportado en las Mac M1, que, para el que no lo sepa, se podía instalar Windows en una Mac. Era un poco raro y una práctica poco habitual, porque es raro comprar un Mac para usar Windows, pero era posible. A día de hoy eso ya no es posible por el acuerdo de exclusividad que tiene Windows. Mucho para resumir no hay, pero todas las empresas grandes tienen el foco en esta arquitectura y por algo será. Mi opinión es que incluso creo que no ahora, no ya, pero vamos a ver notebooks con estos procesadores, y poco a poco, más lentamente, lo veremos en ordenadores de sobremesa o computadoras de escritorio, como le quieras llamar. Realmente poco a poco la tendencia es virtualizar todo. Recuerdo que las películas eran físicas y no hablo de hace mucho tiempo. Hoy por hoy Netflix ya nos hizo olvidar de esos discos que algunos tenían con películas y todo ese espacio físico que muchos ocupaban en sus videotecas. Ya no existen más. Incluso los videojuegos, que también poco a poco fueron dejando de existir en formato físico, bueno, existen, pero no es lo normal comprar el juego de manera física. Pero es que ahora damos un paso más, y no solo es comprar el juego de manera virtual por Steam u otras plataformas, sino que también existen servicios para jugar por streaming, que eso ya es otro paso más, porque ni siquiera necesitas una computadora potente. Y no solo eso, sino que también estamos a las puertas del metaverso, que nos quieren meter más en lo virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que esta forma de streaming se haga popular debido a la escasez de componentes y lo complicado que es comprar una computadora por sus elevados precios. No lo veo descabellado que en un futuro no tengamos computadoras tan potentes, sino algo más pequeño y lo necesario para poder navegar en la web mirando cualquier tipo de contenido. Incluso tampoco veo descabellado que los Smart TV
vengan con más potencia y que podamos jugar por streaming directamente de nuestros Smart TV. Bueno, esto es lo que creo que se viene, obvio no mañana, no en un año, pero creo que poco a poco vamos camino a eso. Como siempre digo, gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo video.